Damos inicio a nuestro último video sobre diseño e implementación de bodegas de datos y en este video hablaremos de una dimensión muy particular dentro de una solución de bodegas de datos llamada la dimensión tiempo. ¿Por qué esta dimensión es tan particular? Básicamente porque es una dimensión que no se carga de nuestros sistemas transaccionales. Todas las dimensiones como tal vienen de una información o viene de una fuente transaccional. Por ejemplo, la información de clientes puede venir del sistema de facturación, la información de proveedores, la información de facturas. Observen cómo todos estos sistemas vienen de sistemas transaccionales, pero una dimensión de tiempo no se puede extraer y almacenar dentro o desde un sistema transaccional. ¿Por qué? Porque las dimensiones de tiempo básicamente me va a permitir tener una granularidad que sea totalmente coherente para el análisis y la presentación de todos los informes, de todos los reportes corporativos y que se estén haciendo dentro de la empresa. Típicamente lo que me permite hacer una dimensión de tiempo es hacer análisis de datos un poco más avanzados con relación a una información histórica. Por ejemplo, ver las ventas por año, ver las ventas por semestre, ver el presupuesto trimestral. Observen que esta información del año, el semestre, el trimestre no se encuentra disponible en un sistema transaccional. En el sistema transaccional simplemente tenemos que la venta ocurrió un 10 de agosto de 2014, por ejemplo. Pero no me provee información sobre el año, el semestre, el trimestre, el mes, si este día fue festivo, si no fue festivo, el número de la semana y que pueden ser criterios para un análisis muy importante de nuestros datos. Estas jerarquías de tiempo, estas dimensiones de tiempo, perdón, suelen tener jerarquías. Por ejemplo, una jerarquía que me permite analizar la información por años y de años desglosar a semestres y de semestres desglosar a trimestres, de trimestre a mes, de mes a día, que son como las jerarquías típicas que podemos encontrar. Y además puede contener atributos que son específicos del negocio. Por ejemplo, tener un listado de todos los festivos que tiene nuestro negocio como tal. Si mi organización maneja un año fiscal diferente a un año calendario, pues manejar ambos calendarios. No es lo mismo un primer semestre de un año fiscal a un primer semestre del año calendario. Seguramente corresponde a meses totalmente diferentes. Y como tal, esta dimensión de tiempo pues tiene todos los atributos que le permitan a ustedes como tal hacer análisis un poco más detallados sobre la información que tienen dentro de su sistema de bodegas de datos. Eso es como el acto fundamental de este tipo de dimensiones. Ahora bien, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esta dimensión cómo se puede crear? ¿De dónde saco esta información? ¿De dónde saco los años, los semestres, los trimestres? ¿Qué hago para cargar esta información? Y lo más importante, ¿de dónde a dónde cargo la información? ¿Voy a cargarla desde el año 1900 hasta el 2500? ¿O qué criterio debo tener en cuenta para cargar esta información? Pues bien, vamos respondiendo paso a paso estas preguntas. Primero, ¿cómo podemos llegar a cargar esta información? Observemos este ejemplo de dimensión de tiempo que tenemos acá. La columna date key. La columna date key sería nuestra llave sustituta. En este caso particular, la date key, digamos que tiene un autonumérico especial, que tiene un consecutivo especial más bien, que no es un autonumérico, sino que simplemente es el formato ISO de una fecha. Es decir, si yo estoy guardando en el primer registro el 1 de enero del año 2000, en DateKey podremos guardar un entero que sea 200101. Podría darse esa posibilidad en vez de manejar un autonumérico. Full Date ya me maneja la llave de negocio, ¿cierto? Ya no es la llave sustituta en este caso, sino la llave de negocio Full Date, que por ende tendrá un tipo de dato de fecha como tal y que debe ser compatible con las fechas que vienen de nuestros sistemas transaccionales. Si no son compatibles, pues en el proceso de ETL se hace la respectiva transformación. Luego de esto vienen todas las demás columnas. Observa, date key, full date y las demás columnas relacionadas con esa fecha, el día del año,
un número del 1 al 365, el día del mes, un número que típicamente va del 1 al 30, al 31, al 28 o al 29, dependiendo del caso, el día de la semana, el nombre del día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo, el mes del año, el nombre del mes, el trimestre calendario, el trimestre fiscal, el año calendario y el año fiscal. Esa es información que podemos tener. ¿Cómo se carga eso? Digamos que existen varias formas. La primera, podemos usar un script de Transact SQL utilizando funciones de fecha y hora. Típicamente utilizamos un bucle, un while, que itere desde determinada fecha hasta determinada fecha y empiece a insertar los datos que estoy solicitando acá. Si quiero por ejemplo, si quiero obtener el año y una fecha, pues con la función gr podría obtenerlo. Con funciones de Excel o funciones de autocompletar de Excel podríamos también, funciones matemáticas y funciones de manejo de fecha y hora, podríamos obtener y llenar la tabla de fechas que necesitamos, o mediante la autogeneración con herramientas de inteligencia de negocios. Particularmente SQL Server Analysis Services me permite crear una dimensión de tiempo en el servidor de base de datos y ponerlo como una tabla más de nuestro sistema dimensional, donde simplemente especificamos dónde arranca, dónde termina el rango de fechas y qué atributos vamos a cargar, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuánta información cargo? Pues claramente no voy a cargar desde 1900 hasta el 2500, porque primero no creo que tengamos información desde el año 1900 y segundo, de aquí al año 2500 pues lo más probable es que tengamos un sistema de inteligencia de negocios totalmente diferente al que se tiene el día de hoy, dado que esto es muy volátil. Entonces, ¿cuál es el rango que deberíamos tener en cuenta? Pues bueno, uno de los primeros rangos a tener en cuenta es hacia atrás. ¿Qué tan atrás debo cargar la información? Para responder a esta pregunta, debemos responder qué tanta información histórica vamos a cargar. Si a nivel de negocio dijimos que vamos a cargar del año 2010 en adelante, pues claramente deberíamos cargar del 1 de enero del 2010 hacia adelante, ¿verdad? De preferencia, ¿por qué no cargar un año más hacia atrás? Finalmente no son más de 365 registros si mi granularidad es diaria. Por si acaso quedan algunos registros del año anterior. ¿Y hasta dónde? Por ejemplo, en este momento estamos en el año 2014. Podríamos cargar unos 5 o 6 años más hacia adelante, por ejemplo hasta el 2020, ¿verdad? La información, insisto, no son más de 365 datos por año, lo cual no va a representar un volumen muy significativo de la información, y pues seguramente de aquí al año 2020 también estaremos hablando de un ajuste a nuestro sistema de inteligencia de negocios. Bueno, ahora bien, veamos entonces cómo implementar una dimensión de tiempo. Volvemos por acá a nuestro diagrama y primero pues vamos a darle un vistazo a esta dimensión de tiempo que ya existe en este sistema multidimensional. Doy clic derecho, Select Top 1000 y vamos a ver una muestra de los datos. Observen algunos de los atributos. El primer atributo, DateKey. Recuerden que esta es nuestra llave sustituta. Es una columna de tipo numérico, es un entero. De una u otra manera es un consecutivo, pero en vez de tener un autonumérico guarda una fecha como tal. 2005-0101, 2005-0102, 0103, así respectivamente. Observen que estas fechas están ordenadas cronológicamente. Tenemos el número de día de la semana. Bueno, tenemos el Full Date Eternity Key, que sería nuestra llave de negocio, que es de tipo de datos date. Y otro sería atributos, el número del día de la semana, el nombre del día en inglés, en español, en francés, el número del día del mes, el mes en diferentes idiomas, el trimestre calendario, el semestre calendario, el año fiscal, el trimestre fiscal, el semestre fiscal. Algunos de los datos que podríamos llegar a necesitar. ¿Cómo podemos crear una de estas? Bueno, más allá de ver cómo vamos a crear una de estas, vamos a crear una bodega de datos desde cero llamado demo.dw. Ejecutamos este script para verificar que si existe la borre, ¿cierto? Y creemos nuestra bodega de datos, create database demo.dw. Y empecemos a crear cada una de nuestras dimensiones y nuestras tablas de hechos que requerimos. Lo primero que va a hacer es crear la dimensión producto. Observen cómo la dimensión producto tiene un product key,
que es nuestra llave sustituta, es de tipo entero, es identity, es decir, que es autonomérica, y tiene una llave primaria non-cluster, que fue una de las prácticas que vimos que deberíamos tener en cuenta. Product Alternate Key es la llave de negocio. Como nosotros no sabemos qué tipos de atributos vienen desde los otros sistemas transaccionales, la recomendación y la buena práctica es que los tipos de datos que manejen aquí sean de tipo carácter Unicode, es decir, los que empiezan con N, por ejemplo un N varchar, para tener garantía que la información que vamos a almacenar es correcta. ¿Y qué guardamos aquí? El Product Alternate Key, el Product Name, Product Description y Product Category Name. Listo, creamos nuestra tabla. Luego creamos la dimensión geográfica que tiene un concepto similar, Geography Key, Postal Code, que es la llave de negocio, la ciudad, la región y el país. Los creamos por acá. Creamos la dimensión Customer, que tiene Customer Key, Customer Alternate Key como llave de negocio, el nombre, el email y observen esto, el Customer Geographic Key, que se relaciona con la dimensión dim geography. ¿Qué implica esto? Que este modelo que estamos creando es de tipo estrella o copo de nieve. Así es un modelo de copo de nieve. Entonces creamos esta dimensión cliente, luego creamos salesperson, que también tiene un comportamiento relacionado con el store geography key, ¿verdad? Creamos la dimensión de tiempo y esta dimensión de tiempo, ¿qué información tiene? Vean que tiene varias columnitas, dentro de las que nos pueden interesar está el date key, que es una llave primaria non-cluster, observen que no es identity, el date alternate key, que es de tipo datetime, el año, el trimestre, el mes, el nombre del mes, el día del mes, el día de la semana, el nombre del día, el año fiscal y el trimestre fiscal. Entonces creamos nuestra dimensión de tiempo. Ahora creamos nuestra tabla de hechos. Una tabla de hechos que tiene el ID del producto, el ID del cliente, el ID del vendedor, el ID de la orden, el número de la orden, el número del ítem, las cantidades, las ventas, el costo y un constraint donde me dice que la llave primaria es la combinación de todas las llaves sustitutas, es decir, las llaves primarias de las dimensiones, como Product Key, Customer Key, Salesperson Key, Order Date Key, más el nivel de granularidad, que en este caso es Order Number y el atributo Item Number. Entonces creamos esta tabla Fact Sales Order y con esto ya tenemos creado nuestro sistema de copo de nieve en nuestra bodega de datos. Vamos a observar que por aquí está DemoW. Creemos un diagrama de esta base de datos con todas las tablas que acabamos de crear. Y vamos a observar que efectivamente para este modelo que acabamos de crear tenemos un copo de nieve en donde tenemos Customer relacionado con Salesperson y Customer y Salesperson relacionado con Fact Sales Orders y estas dos dimensiones relacionadas con dim Geography. Y en la parte de abajo tenemos Fact Sales Orders relacionado con dim Product y dim Date. Modelo muy sencillo. ¿Qué nos faltaría por hacer? Cargar la dimensión de tiempo. Entonces observen que aquí yo voy a crear o voy a hacer un cargue como tal de la dimensión de tiempo en donde le digo, bueno, mi fecha de inicio y mi fecha de fin va a ser las siguientes que tenemos acá, del 1 de enero del 2005 a la fecha actual, y va a ser un loop, va a ser un while para que itere y empiece a insertar valores. ¿Cuáles? Va a insertar el date key, la fecha, el año, la parte del nombre, el mes, etcétera, etcétera, para cada una de las funciones que tenemos aquí implementadas y haga la iteración agregando un día a la vez. Estos scripts los vamos a dejar disponibles en el site para que ustedes los puedan descargar y los tengan como documentación. Observen que ya hizo el cargue, ¿verdad? Lo único que nos resta es hacer una consulta a la tabla dimDate para ver cuál fue la información que efectivamente se cargó. Entonces vamos a hacer la consulta por aquí abajo. Select asterisco from dimDate. Consultamos y observen que se cargaron 3510 filas, más o menos de unos 9-10 años de información, desde el 1 de enero del 2005, con el de alternate key, el año, el trimestre, el mes, el nombre del mes, el día de la semana,
el nombre del día, etcétera, etcétera, hasta la fecha actual que es el 11 de agosto de 2014. Entonces es un carga de información bastante grande con toda la información que se requería. Y así cerramos este segundo módulo en el cual ya tocábamos temas relacionados con el diseño de bodegas de datos. A partir de nuestros próximos módulos empezaremos a hablar y a tocar temas relacionados con SQL Server Integration Services. Muchas gracias por su atención y hasta un próximo video.